Bueno, muchas gracias a las personas que están acá, a la familia también que está acompañando, y a los funcionarios del museo, y a las personas que nos siguen en las redes sociales de la Ilustre Municipalidad de Casablanca. Entonces, hoy día es una fecha significativa porque, bueno, somos personas sensibles al patrimonio, seguramente las personas que están en casa también lo son, de alguna manera, y en este año 2025 estamos a 15 años del terremoto que, bueno, que afectó a todo Chile, y vamos a hacer un pequeño recordatorio de ese momento. Un poco quiero evocar en qué estábamos, en qué estaba cada uno en este acontecimiento nacional. Señoras y señores, auditores del Diario de Cooperativa, estimados amigos, en cada rincón de Chile, un trabajo del equipo periodístico desde el mismo momento en que comenzó el sismo de gran intensidad que finalmente se caracterizó como terremoto, forma parte de esta entrega ininterrumpida que hemos realizado desde la madrugada con todos nuestros periodistas, con los corresponsales, además de la precariedad que hemos tenido que enfrentar debido a las falencias que se han presentado en las comunicaciones, también el corte del suministro eléctrico y del agua potable. Sin embargo, nuestros periodistas han trabajado más de 15 horas en esta emergencia que enfrenta el país desde el primer minuto. La información incluso en algún instante llegó a ser escalofriante porque otras estaciones de radio, colegas de la competencia, no estaban en el aire y simplemente habían desaparecido del dial. Y eso marcaba en un primer momento la dimensión de este terremoto que ha afectado a la zona centro-sur del territorio nacional. Más del 40% de la población de Chile ha sido afectada en más o menos intensidad. Y esta situación marca una realidad que hemos ido despejando desde la madrugada, con la primera luz del día, en que se han revelado aspectos que marcan también esta situación. La destrucción de edificios, también los problemas suscitados con los caminos, con las carreteras, que han colapsado en algunos puntos, impidiendo la comunicación terrestre. Y por supuesto, las 122 víctimas fatales, según la cifra oficial entregada por el gobierno, marcan un parámetro que nos hace comparar esta situación con la de 1985, cuando aquel 3 de marzo, faltando 12 minutos para las 8 de la noche, el terremoto también impactó a Chile con una sucesión de réplicas, tal como ha ocurrido en esta oportunidad, despertando el pánico entre las personas. Pero nuestra misión ha sido informar a Verónica Franco y al mismo tiempo llevar la tranquilidad a miles de chilenos que han estado pegados a sus radios portátiles siguiendo las transmisiones especiales del Diario de Cooperativa. Bueno, entonces yo me imagino que nos transportamos a ese día, ¿no? Ese día fue de noche, ¿cierto? El terremoto fue muy tarde, y recién al otro día tuvimos conciencia de lo que había pasado en todo Chile. De hecho, si ustedes se recuerdan, incluso las radioemisoras se fueron y fue un momento de mucha incertidumbre. Entonces, en Casablanca, en general, a lo que aborda esta charla es que efectivamente nosotros tuvimos en nuestra añosa iglesia algunos daños, ¿ya? Y la charla puntualmente se va a enfocar en un aspecto, pero la evaluación técnica fue bastante completa. Pero esta charla va a hablar sobre lo más notorio, ¿no? El trabajo más importante que se hizo. Entonces acá la animación nos muestra en este programa estructural el comportamiento sísmico que tuvo la iglesia, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, en el fondo la techumbre fue la que más sufrió en este gran terremoto. Entonces ahí nos dejó con este gran problema donde se declaró inhabitable la iglesia. Ahí están las primeras fotos de lo que fue la evaluación técnica de la primera visita, donde vemos, ¿cierto?, cómo las estructuras de la techumbre se partieron literalmente, ¿ya? Entonces, antes de abordar los aspectos de esta restauración-reconstrucción, tenemos que visualizar que en nuestra iglesia, los terrenos de la parroquia, nos acompañan
incluso antes de la fundación de la misma ciudad. Entonces, aquí nosotros vemos un planito del 1860, que fue justamente cuando administrativamente se dividió la parroquia de Casablanca. Y ahí vemos, ¿cierto?, en la parte superior, el dibujito que nos indica, ¿cierto?, el emplazamiento de la iglesia. Estas primeras imágenes, ¿cierto?, nos indican que, bueno, la iglesia ha sido compañera de tantos eventos, ¿ya? Y todas las versiones de la iglesia están relacionadas también con los sismos. Marcan etapas en Chile los sismos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros tenemos esta imagen, ¿cierto?, que es de 1845, donde aparece la imagen de una de las versiones de la iglesia. Luego tenemos esta imagen que es bien importante para lo que es la charla de hoy día. ¿Por qué? Porque esta imagen se fecha el 2 de febrero de 1904. Y aquí está este señor, que es importante para nosotros, que es don José Miguel Galaz, que fue el cura que tuvo que, posterior al terremoto del año de 1906, ordenar la fábrica. Ellos en ese tiempo técnicamente hablaban de un lenguaje así, le llamaban la fábrica. A él le tocó esta encomienda después del terremoto del 1906. Y bueno, tenemos, ¿cierto?, las versiones posteriores de la iglesia, desde el 70 creo, y esta es del 60. ¿Bien? La única elevación que nosotros encontramos en el trabajo cuando se tomó es esta estampa, ¿ya?, que es cuando se abrió es cuando se terminó la versión de esta iglesia que conocemos, ¿ya? Y eso fue en 1913. La construcción fue de 1906 al 1913, aproximadamente. Yo en todo caso tiendo a pensar, por la documentación que está en el archivo parroquial, que finalmente la iglesia se terminó el año 1914. Yo les voy a decir por qué. Aun cuando no se conoce arquitecto autor del proyecto, existen algunos indicios en el archivo parroquial que indican. Este elemento es súper relevante para los que estamos hoy día en la charla y para la gente que nos escucha en la casa, o que nos ve. Resulta que en los archivos parroquiales está el punto 1 que indica que está la carta de desistimiento del gran arquitecto chileno Emilio Gesquier, ¿ya?, pero que indica envíos de planos, ¿ya? Emilio Gesquier, para quienes no saben, es el arquitecto del Museo de Bellas Artes de Chile, de la Estación Mapocho y de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores en Viña del Mar, ¿ya? Él no pudo tomar el encargo y dice la carta que él va a enviar los planos. Luego, formalmente, Hormidas Enríquez, en ese minuto ingeniero civil, toma la dirección del proyecto. Y aquí está el documento donde se le paga a don Hormidas, ¿ya?, en 1914. Es decir, el arquitecto o ingeniero en ese tiempo terminó la pega en 1914. Y después, en el tercer punto, tenemos a Juan Lyon y Óscar Larrañaga proyectan la torre, aproximadamente en este tiempo. Y acá también tenemos el documento de pago que en ese tiempo lo hizo don Eladio Lascano, ¿ya? Entonces son documentos que nosotros disponemos en el archivo parroquial. Ahora, sobre la participación de Emilio Gesquier es relevante, porque si bien es cierto, no tenemos los planos, no los tenemos, pero hay indicios arquitectónicos que nos dicen, ojo, es muy probable que Emilio Gesquier efectivamente haya hecho los planos de la iglesia de Santa Bárbara de Casablanca. Esta es la iglesia Nuestra Señora de los Dolores de Viña del Mar. Y si ustedes se fijan, la concepción arquitectónica de la estructura de techumbre, fíjense, son muy similares. Entonces, está la mano del arquitecto Gesquier en nuestra iglesia. Y eso, vuelvo a repetir, es súper relevante para la gente que estudia el patrimonio, que se dediquen un poquito a profundizar esto. Bueno, manos a la obra. Llegó el proyecto al estudio, había que ver qué íbamos a hacer. Y fue un gran desafío porque dentro de los equipos de trabajo siempre hay miradas.
¿ya? En este caso prevaleció la mirada del patrimonio, porque dentro de las locuras ingenieriles, por explicar algo, estaba que teníamos que solucionar el tema de los muros, que no golpearan y que no rompieran la techumbre. Y aquí algunos ingenieros se dijeron, podíamos hacer una estereométrica. Estereométrica son esas estructuras que usan en los gimnasios, que son crucetas, ¿no? Claramente eso iba a atentar de manera importante en la concepción del patrimonio y en los elementos arquitectónicos que ya vimos, que en el fondo es el cielo de la iglesia, que es maravilloso. Entonces, nos pusimos a pensar, el equipo se puso a pensar, a tratar de desarrollar una idea no invasiva, pero que fuera legible. ¿Ya? El trabajo del patrimonio no es que pase desapercibido el trabajo, absolutamente, sino que los trabajos de recuperación patrimonial tienen una doble lectura, es decir, yo tengo que ser capaz de leer lo que hicieron de manera contemporánea, pero tengo que ser lo suficientemente sutil como para no denostar la expresión que tiene el proyecto en origen. Y eso es lo que hicimos nosotros. En realidad buscamos la forma de unir los muros, que ese era nuestro gran problema, con estructuras de acero. Y buscamos un par justamente para evitar la imagen que nosotros ya hemos visto acá, justamente para evitar esto. Es decir, generar un cuerpo que funcionara sísmicamente al unísono y no de manera disonante. Acá está el detalle de la cercha, ¿ya? Lo que ven en rojo es la estructura metálica que se puso, que es compañera de las estructuras de madera que se recuperaron. Y en la parte del medio tiene un tensor, ¿ya? Eso es lo que está hoy en día en nuestra iglesia. Ahí están indicados los puntos donde los pusimos y la manera de hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, después vino el otro desafío. Ya teníamos resuelto teóricamente y técnicamente qué es lo que íbamos a hacer. Y después vino el desafío de, bueno, ¿cómo llegamos arriba? Porque vamos a estar trabajando con 30 personas y tienen que estar de manera segura. Por lo tanto, no era llegar a instalar andamios metálicos, sino que había que generar una estructura más bien lo más sólida posible y generamos este andamiaje de madera bastante simple, pero que para nosotros era muy importante. Luego de eso, generar unas plataformas superiores, porque estamos trabajando a 10 metros de altura y en la parte media a 14 metros de altura. Si ustedes se fijan en esta imagen, una vez instaladas las estructuras, nosotros tuvimos que alzarrimar el techo, porque como muestra la simulación de estructuras, el techo empezó como a arquearse, empezó a tener una deformación anómala. Entonces lo que hicimos fue alzarrimar esto y empezar a llevar los cuerpos para arriba, los cuerpos metálicos que van a unir los dos muros. Ahí está un poco el proceso de donde están las alzarrimas y lo que son la manera de restauración o reconstitución de los elementos de madera que tienen más de 100 años. Entonces, si yo tenía una estructura que pesaba más de 300 kilos, ¿cómo la llevo arriba? Otro desafío. Bueno, teníamos que armar un lego, es decir, teníamos que seccionar la cercha para luego poder llevarlas a fuerza humana a estos andamiajes, porque no lo podíamos hacer con el cuerpo completo. Y aquí vemos el equipo, ¿cierto? Cómo empieza a trabajar. Aquí vemos el apoyo, ¿cierto? Que está en la parte superior de los muros largos de la iglesia. Este es como una especie de hombro para que se entienda bien. Entonces aquí iba a ir apernada, ¿cierto? El primer cuerpo de esta estructura, ¿ya? Y después apernado, hasta llegar al otro lado y constituir un arco sólido. Si ustedes se fijan, igual aquí nosotros tuvimos que cortar, ¿vieron? ¿Ya? Entonces, en los trabajos patrimoniales, todos estos elementos no es así como yo me olvido de esto, ¿no? Tenemos que ser sensibles a la recuperación. Entonces, todos estos elementos fueron catastrados uno a uno, ¿ya? Para después reconstituirlos. Y una vez armada la estructura, reemplazar los elementos faltantes. Y ahí vemos
que paralelamente se desarrollaba el trabajo de la yesería, ¿ya? La reconstitución de los ángeles, la restauración, la limpieza, la pintura. Acá está nuestra querida vecina Scarlett Báez, que fue contratada para este tema, restaurando los cornisamientos y la yesería. Entonces, lo que ven aquí es un medio deforme, es como un molde de silicona. Entonces, todos estos pedacitos que vimos se reconstituyó como un rompecabezas y como son patrones iguales y repetidos, después se reconstituyeron en yesería y se llevaron a las alturas a poner en el lugar que corresponde. Es como un trabajo en algunos aspectos muy bruto y en algunos aspectos demasiado fino. Ya acá vemos, ¿cierto?, la paloma del Espíritu Santo, los dones, ¿cierto? Y esto que tiene como una especie de... Esto no es pintura, esto es como una plaquita muy mínima que es como de oro, es como eso envoltorio de los caramelos que tiene como un micrón, una cosa así. Entonces eso se va pegando en las partes que requieren como esa expresión. En lo que es la iglesia, los elementos nuevos, se pidió en aquel momento que hiciéramos, ¿cierto?, unas bases para lo que son las imágenes. Digamos, ¿cierto?, la imagen de Santa Bárbara, que es la más antigua, con un pedestal que va empotrado, ¿cierto?, en los muros. Estos fueron hechos de fábrica, fueron mandados a hacer con el diseño y fueron empotrados al muro. Y bueno, la Sagrada Familia de igual manera. Así un poquito para limpiar, porque lo que yo no les dije es que cuando la oficina tomó este proyecto, nos dimos cuenta que los curitas, ¿cierto?, los padres, en el transcurso de los años, ellos ponían ornamentos en base a lo que ellos estimaban. Entonces, la iglesia antigua al terremoto del 2010, era una iglesia que estaba muy sucia además. Tenía elementos medio de los 60, no sé, los padres trataban de arreglar en base a su conocimiento lo que era, o embellecer, ¿no es cierto?, en base a su conocimiento. Entonces nosotros tuvimos que limpiar y tratar de tomar un poco el espíritu original del proyecto. Esto es muy bonito porque acá nosotros hicimos la recuperación. Yo no sé aquí las personas que tienen más años, ¿cierto?, se recuerdan cómo era esta puerta. ¿Ya? Esta puerta era negra, ¿ya? Y era negra porque estaba pintada y repintada y con muchas manos de barniz y protectores. Vuelvo a insistir, los curas trataban de hacer lo que podían en cuanto a mantención. Entonces, además tenía aquí serios problemas de humedad, en fin. Y este señor, que es don Jaime Plaza Ayala, ¿cierto?, se desmontaron las puertas monumentales, que son las únicas puertas de este tamaño en Casablanca. O sea, nuestra iglesia tiene mucho valor y mucha riqueza arquitectónica. Este señor las restauró, las arregló en base a la instrucción, a las visitas técnicas que hacíamos, sacó toda esta película negra, ¿cierto? Y los únicos testigos negritos que dejamos fueron estos, ¿ya? Ese es el color que nosotros recibimos en la puerta, y este es el color de la puerta limpia. No tengo la foto, pero yo recuerdo que acá, en los pomeles de las puertas, está inscrito el año, ¿ya? O sea, ahí hay un elemento que no encontré en la fotografía, pero en uno de los pomeles está inscrito el año. Entonces, recuperamos la puerta y yo creo que ese trabajo fue excepcional. Bueno, desde el proyecto de 1913 quedaron algunas cosas, ¿ya? A don José Miguel Galaz, ¿cierto?, le quedaron pendientes los estucos, ¿ya? Esta era la visión de la iglesia anterior al terremoto, ¿ya? Entonces, había cosas por concluir que a nosotros, a raíz de este trabajo, le dimos finiquito, ¿ya? Bueno, dentro de los remates, por ejemplo, en la parte del frontón, había que rematar esta parte, cambiamos la techumbre, sacamos el adobe, estas planchas fueron mandadas a hacer especialmente prepintadas de un largo continuo, estucamos, ¿cierto?, pusimos elementos hidrófobos para protegerla de la humedad. En fin, fuimos como muy cuidadosos. Por supuesto que se van detalles, me imagino, pero tratamos de ser lo más cuidadosos por amor a Casablanca. Y esto fue el elemento polémico, ¿ya? Todo proyecto tiene su puerta.
Y esto es como simpático decirlo, porque nosotros tuvimos que cambiar la cubierta, esta cubierta estaba mala, ¿ya? Y era, la torre anterior al año 2010 era chata, ¿ya? Pero esa chata fue un accidente de la construcción de la torre, que se construyó en el año por ahí, por el 40, ¿no? Entonces, el proyecto original, ¿se acuerdan? O la estampita, ¿cierto? Estaba esa aguja. Entonces nosotros, como teníamos que mejorar la cubierta de la torre, dijimos, no, nosotros necesitamos ganar altura. ¿Y por qué queríamos ganar? Porque Casablanca estaba creciendo y nosotros sentíamos la amenaza de que en algún momento la altura de la iglesia fuera sobrepasada. No es que sea un fanatismo religioso, no. Era la percepción del perfil de la ciudad de Casablanca, que se mantuviera, que se leyera. De hecho, eso te pasa hoy en día con la ruta 68, afortunadamente todavía la leímos. Nosotros con esto ganamos 6 metros y recobramos un poco el espíritu, pero las personas, los habitantes de Casablanca, me llamaban y me preguntaban, pero bueno, era más bonita la chata, claro, porque uno se acostumbra, ¿no? Pero nosotros queríamos ser fieles al proyecto original, al poco elemento que teníamos disponible, ¿ya? Bueno, seguimos con las obras exteriores, seguimos trabajando. Esto fue una lucha constante, ¿ya? Ustedes me ven en este minuto quizás muy relajado hablando sobre la iglesia, pero en ese minuto yo creo que estaba totalmente desquiciado porque me costó mucho que los maestros tomaran las medidas de seguridad. Porque como esta obra es monumental, la mano de obra que nosotros escogimos fue de Casablanca justamente porque existe una valoración distinta, ¿ya? Es decir, debería existir un amor por la iglesia, por la obra que estábamos recuperando. Entonces, estos temas de seguridad fueron bastante estresantes, llegando a un punto a decir, ¿cierto?, que bueno, si la persona no usaba los implementos de seguridad, tenía que abandonar la obra, porque ya en ese minuto creo que estaban muy acostumbrados a trabajar libremente. Yo tengo que decir que acá sí hubo mano divina, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de la obra, un día se cayó una diagonal que estaba puesta en la torre allá arriba. Se cayó desde la punta de la torre, abajo. Afortunadamente no pasó nada. Y eso nos llevó a extremar las medidas de seguridad y poner a una persona de punto fijo en la esquina, un obrero, que lo único que tenía que hacer era supervigilar por fuera, ¿cierto?, la obra y todo tema que pudiera involucrar un riesgo para los peatones. Esa vez no pasó nada, pero ahí cambiamos mucho todo lo que era el tema de la seguridad. Respecto de la expresión externa, hay elementos nuevos que se incorporaron, pero fue para dar término justamente a la expresión arquitectónica exterior, que fueron estos elementos. Estos elementos aparecen en los 9 pares que hicimos de esto. Si ustedes se fijan, este es el interior, ¿ven? Y yo acá tengo unos pernos. Esos pernos cruzan la estructura de los muros, justamente, vuelvo a repetir, para que funcionen al unísono. Pero no podíamos dejar los pernos a la vista. Por lo tanto, pusimos estas molduras por fuera, y son todas las que están ahí afuera. Pero las pusimos con cierto ritmo, es decir, no todas cubren los pernos. Finalmente llega el momento de la apertura de la iglesia, la reconstrucción, la restauración, el día 12 de septiembre del 2010, en algo que fue para el pueblo realmente emotivo. ¿Ya? El pueblo en ese minuto no tenía dónde reunirse y nos reuníamos en la escuela Arturo Echazarreta Larraín, que no reunía las condiciones, era pleno invierno, en fin, había muchos llamados a atender la reconstrucción de la iglesia. Ahí ya teníamos el interior terminado, la gente estaba feliz, fue un día muy lleno, un día, no sé, a mí el padre Reinaldo en ese tiempo me había dicho que este era un momento muy, muy fuerte, muy emotivo, y yo realmente lo observé porque las personas al abrir esto a la comunidad
ven de nuevo su templo que los ha ido acompañando en toda la vida. Y lo ven de esta manera, que es totalmente distinto a como ellos lo conocían. Lo ven de manera más esplendorosa, lo ven más nuevo, por decirlo de alguna manera, o renovado. Acá ya vemos la terminación de la techumbre. Como les explico, esto de los pares no es llegar y poner pares, sino que es de mucho diálogo, de mucha conversación, un poco para que se distinga, un poco para no opacar lo que tenemos hoy en día. Bueno, ahí tenemos la iglesia en toda su expresión. Esta foto es maravillosa, yo la saqué de los medios de la iglesia, es maravillosa. Ahí muestra efectivamente cómo domina la aguja de la iglesia el pueblo. La cruz de aquí a acá tiene 1,80 m. El último punto es que cuando la oficina tomó este encargo, nosotros no nos encontramos con elementos técnicos. Fue un trabajo de investigación que tuvimos que hacer y un trabajo de descubrimiento, es decir, no sabíamos realmente con lo que nos íbamos a tocar. Y también hubo una responsabilidad de parte de la oficina de poder dejar elementos que sirvan a los futuros arquitectos cuando vengan otros terremotos para que puedan ellos trabajar. Entonces se dejó un libro, ¿cierto?, con todos los archivos de este trabajo, con los planos, con las evaluaciones técnicas, con todo lo que se hizo, además del archivo de la dirección de obra, porque en la dirección de obra tampoco había elementos técnicos de los cuales yo pudiera tomar, porque el archivo de la dirección de obra se abrió recién cuando llegó la Ford a Casablanca, y me corregirán si fue el año 68. Entonces recién de ahí en adelante como que tenemos planos archivados. Entonces ahí había una responsabilidad de dejar, ¿cierto?, todo esto documentado para las futuras generaciones. Bueno, esta foto para mí es importantísima, ¿ya? Todas estas personas son de Casablanca, que es lo que yo les dije al principio. Es decir, la reconstrucción del templo no pasaba por contratar una empresa que viniera y que prestara el servicio. No. Yo sentía la necesidad, y el padre Reinaldo en ese tiempo acompañó en esto, que fuera la misma gente del pueblo que reconstruyera la iglesia. Entonces, todas estas personas son los equipos, la gente que acompañó el proceso de reconstrucción en distintas etapas. Así que, bueno, eso ha sido la charla. Yo dejo abierto ahora si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. ¿Puedo preguntar qué pasó con el reloj de la torre? Sí, el reloj de la torre no lo tengo acá, pero efectivamente ha tenido varios trabajos de mantención, ¿ya? Y lo que sí te puedo decir que faltó acá es que en el año 2010 fue incorporado un carrillón, que es como una... A ver, las campanas suenan y son reales, digamos, pero el carrillón es como una máquina amplificadora de las campanadas que escuchamos hoy en día. Entonces seguramente en tu oído resuena un poquito, cuando hay un funeral tocan una cierta melodía, cuando hay un casamiento tocan otra melodía. En todo caso, lo que tú preguntas está disponible en las redes de la iglesia, si quieres ver fotos y todo, está ese material disponible. Puntualmente, respecto de este trabajo, no fue parte nuestra, ¿ya? ¿Sabe qué puede pasar para hacer que vuelva a funcionar el reloj? Yo creo que habría que... A ver, te voy a responder de dos maneras. Mira, los fondos siempre son de la iglesia, ¿ya? Y en este caso, esta reconstrucción fue fondos de la iglesia y además vecinos de Casablanca aportaron cuantiosas sumas de dinero para que pudiéramos llevar a efecto.
Entonces, si tú me preguntas, ¿qué podemos hacer para que el reloj vuelva a funcionar o mantenerlo? Yo creo que hay que llevar la solicitud al obispado, hay que hacerlo ver de alguna manera, pero son ellos los que destinan los recursos. Porque como nuestra iglesia no es monumento nacional, y eso nos salvó, ojo, el año 2010, que no fuera monumento nacional, nos permitió trabajar con libertad. Es decir, nosotros, en base a nuestro criterio técnico, hacemos lo que podamos. ¿Ya? Así que, bueno, no sé si respondo un poco tu consulta. A mí me quedó una duda de la sonido de la iglesia. Cuando yo trabajo aquí al lado todos los días con niños, y a ellos les llama mucho la atención. Y a mí me sorprendió mucho cuando dijeron que era una grabación. ¿Qué es cierto de eso ahí? Y yo siempre creí que era estampado, entonces decía, no, y yo discutía. Entonces dice, no, es una grabación. No. Y yo le digo a los niños, y ellos dicen, y ellos saben que a las 12, cuando es más largo, es la hora de ir a almorzar. Y es muy bonito para ellos y simbólico que nos hace parte del patrimonio cultural y del entorno donde viven. Entonces, eso me gustaría que vuelva a preguntar lo mismo, pero no lo alcance a escuchar bien. No, sí, lo habíamos contestado, pero no hay ningún problema. Es un carrillón, es una grabación especial. Ahora, es bastante bueno. O sea, la gente que pone mucha atención logra distinguir que en realidad no son campanadas reales, sino que son grabadas. Pero tiene distintas melodías, como usted dice, y creo que eso fue un gran aporte. Concejal. Gracias, Don Manuel. gracias Juan, por lo instructivo de tu charla. Pero a mí me asiste el deseo de también que se incorpore la recuperación de la casa pastoral, porque realmente es un patrimonio para la comuna. De hecho, por ejemplo, el corredor, que es en las antiguas casas, ¿no?, está una parte ocupada con una construcción que se hizo para la pandemia. Sería interesante tal vez pensar, tanto a nivel privado como de la iglesia, la recuperación de todo lo que es la fachada de la casa pastoral, porque eso le da una estética diferente a la plaza. Y a su vez complementar con que exista una prolongación de la plaza hasta la reja de la casa pastoral, de tal manera de que todo vehículo que pase por ahí siempre tendría que pasar con mucha precaución y la gente transitara en forma libre alrededor de la plaza. Es un sueño nomás, ¿no? No, está muy bien ese sueño. De hecho, bueno, a mí me ha perseguido un poco, tengo que confidenciarlo, me ha perseguido un poco los trabajos sucesivos de recuperación de todo lo que es la manzana, ¿ya? De hecho, logramos el año pasado al menos recuperar la esquina, ¿ya? También la oficina estuvo a cargo, con los escasos recursos que disponíamos, tratar de poder mejorarla y darle un aspecto patrimonial. Ustedes se acuerdan de la esquina y las condiciones que estaban muy malas. Ahora, lo que hizo usted, eso está documentado, es cierto, es un paso que se tiene que dar, ¿ya? Es decir, a nivel técnico está eso, que debe recuperarse el corredor y debe mejorarse, ¿ya? El tema es que las decisiones pasan efectivamente por justamente el obispado, en este caso, son ellos los que tienen que disponer los recursos en base a su, en base a su disposición, ¿no? Pero lo que dice usted está en carpeta y ha sido conversado muchas veces. El trabajo del patrimonio es incesante. Es incesante. Es don Juan. Muchas gracias, Eduardo, por tu charla. Yo creo que a todos los que nos hemos criado en Casablanca y ha formado parte de nuestra vida la iglesia, yo creo que es súper interesante verla desde adentro, ¿no? Desde un punto de vista técnico. Y sobre eso te quería preguntar si el arquitecto Ezequiel tuvo en consideración, has planteado, si tú pudiste reconstruir desde el punto de vista de los antecedentes, alguna perspectiva más bien espiritual o teológica en relación con la orientación de la parroquia, por qué ahí, por qué esa forma, ¿no? Que suele ser uno de los tópicos importantes o comunes cuando se planea una iglesia
en términos, digamos, religiosos o para una comunidad. Quería saber si tú tienes alguna noticia de eso. Mira, de Emil Hecker, como explicaba en la charla, disponemos solamente de un elemento. ¿Cuál es el elemento? El elemento es la carta que le escribe a José Miguel Galaz para decir: don José, yo no puedo tomar el encargo, pero le envío los planos. Yo, como arquitecto, siento que si Emil Hecker mandó los planos, eso ya nos pone en un contexto nacional tremendamente importante. Hay que seguir trabajando en la investigación de eso, ¿ya? Y respecto de la disposición, no olvidemos que la disposición en la esquina, ¿cierto?, con una puerta al oriente, el altar al poniente, tiene que ver con las plazas fundacionales del damero español, ¿ya? Así se constituyó en general la historia de Latinoamérica. Por lo tanto, Casablanca no es distinta, ¿ya? Así que, respecto así como históricamente también se ha ido manteniendo la ubicación pasante, se ha ido manteniendo. Por lo tanto, así como que Emil Hecker la puso de tal o cual forma, la verdad es que yo no sé, no dispongo de ese elemento, pero sí puedo decir con conocimiento que esa ubicación es la que ha estado por más de 2 siglos, por lo menos. Gracias, Waldo. Bien, pues agradezco la presencia entonces de todos ustedes. Que